En UAS virtual, usted puede ir a foro de presentación y se presenta. Nombre, dice su nombre, dice de dónde es y cuáles son sus expectativas. Eso es todo. Luego, asigné una práctica 1.1, eso es para nosotros ir avanzando, que habla sobre la historia de la estadística. Le envié por Telegram una revista. En esa revista, usted lee de la página 5 a la 19 y luego hace un trabajito sencillo de unas cuantas páginas sobre la revista. Debo decir que los trabajos son individuales. Yo no trabajo de forma grupal porque tengo mala experiencia con eso. Los estudiantes, hay uno que hace la práctica y los otros 7 o 8 se enganchan. Entonces no me gusta así, me gusta individual, que yo sé que por lo menos usted leyó y sé que por lo menos algo hizo. No lo hizo todo, pero algo hizo. Hay otra cosa, yo sé que ustedes entre ustedes tienen sus grupos y hacen sus prácticas grupales y todo, pero por lo menos usted copiando la práctica que hizo otro, usted aprende algo, es lo que entiendo. Vamos a explicarle algo acá. Ok. Vamos a presentarle esta diapositiva para explicarle un poquito sobre la estadística. Yo le envié la unidad 1, pero me imagino que mucha gente no la ha leído aún. Me imagino que mucha gente no ha leído. Si usted no escucha, Altagracia, usted lo que debe hacer es escribirle. Entonces, vamos a ver. Aquí dice en esta presentación que la estadística es la ciencia, método, técnica o herramienta que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar, interpretar esos datos para obtener conclusiones basadas en ellos. O sea, la estadística lo que hace es que recopila datos, esos datos lo organiza, los resume, lo presenta, lo analiza y lo interpreta. Eso es lo que hace la estadística. Aquí dice que la etimología u origen de la palabra estadística proviene del vocablo alemán Statistik, que significa estadística, que proviene de la palabra italiana statista, que significa estadista, y fue utilizada por primera vez por Gottfried Aschenwald en 1719 a 1772, un profesor de Marlborough y de Göttingen, eso en Alemania. Aquí dice que hay una diferencia, y esto es una pregunta de examen, hay una diferencia entre estadística en singular y estadísticas en plural. Estadística en singular se refiere como disciplina de estudio o como la ciencia objeto de estudio, que es la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza, interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. O sea, la ciencia se llama estadística, pero estadísticas se refiere a cifras, cuando es con S en plural, se refiere a cifras. Un ejemplo, todos los días dan estadísticas del COVID-19. Dicen cuántas personas fallecieron, cuántas personas se infectaron, cuántas pruebas hicieron, cuánta gente está en cuidado intensivo, etcétera. Esas son estadísticas con S. Y generalmente lo ofrecen organismos de estadística oficiales, salud pública, la ONU, Banco Central, etcétera. Aquí dice que es un estadístico. El estadístico
Eso lo vamos a explicar ahora. Es la persona que tiene la estadística como profesión. El caso mío. Aquí dice que la estadística se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles son? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Esta estadística que nosotros estamos dando ahora, fundamento de estadística, es estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que abarca los métodos para recolectar, organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Cuando tú analizas unos datos para informar sobre ello, es estadística descriptiva, que está describiendo. Pero existe otra estadística que es la inferencial, que no se queda simplemente en la descripción, sino que va más allá. Esa, a partir de es la parte de la estadística que abarca los métodos que se emplean para determinar una propiedad o característica de una población, mediante el estudio de una muestra representativa de ella. Si usted se va a hacer un análisis de sangre, usted quiere examinarse su sangre para usted saber cómo está, usted no le sacan toda la sangre, a usted le sacan una muestra de sangre, una jeringa, y con esa jeringa, ese poquito, infieren cómo es su sangre a nivel general en su cuerpo, toda su sangre. Igual, en una campaña política no se sale a entrevistar a todo el que vive en un pueblo para preguntarle por quién va a votar. Si no se eligen en el país entero 1.200 y tanto de personas, 1.250 aproximadamente, y con esas se infiere que 7 millones de gente piensan igual. Pero esos resultados son verídicos a raíz de la seriedad con que se haga ese trabajo. Porque hay métodos estadísticos que son para eso, para tener confiabilidad de los datos que se presentan. Entonces, aquí tenemos dos conceptos que son de examen también, que es población y que es muestra. Población, usted se imagina que población habla cuando se refiere a todos los elementos, persona, animal o cosa. Cuando habla de todos, es la población. Cuando habla de un grupito, es muestra. Ejemplo, si yo tengo 45 estudiantes en una sesión de fundamento de estadística, esos 45 estudiantes es mi población. Ahora, la muestra es un grupo de 5, 6, 7 o 10 que yo elija de esos 45. Eso se llama muestra. Y dice que la muestra es una colección de algún elemento de la población, no de todos, y que tiene que ser representativa. Existen varios conceptos que como parámetro se refiere a las medidas o características descriptivas inherentes a las poblaciones. Cuando usted calcula una medida en base a la población, se llama parámetro. Ejemplo, si yo digo la edad promedio de mi sesión de estadística, número 31, se refiere a los 45 estudiantes de estadística, y como lo analicé a todos, le promedié la edad a todos, se llama parámetro ese dato. Pero si yo elijo 5 estudiantes del curso y le hago un promedio de edad a esos 5, entonces eso se llama muestra o estadístico. Estadístico o estadígrafo cuando se refiere a la muestra, y parámetro cuando se refiere a la población. Entonces eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. Concepto de variaciones. Aquí dice que en un proceso hay dos fuentes generales de variación, que es aleatoria y asignable. Cuando usted hace un estudio, hay posibles causas de variación y son de esos tipos, pero eso no lo vamos a tratar ahora. Aquí viene lo importante. Lo importante es que existen dos tipos de variables. Existen dos tipos de variables que son las cualitativas y cuantitativas.
cualitativas. Cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que denotan categoría o atributo. Cuando una variable a usted le responde con una categoría o un atributo, es cualitativa. Ejemplo. Si yo le digo a usted la variable religión, ¿quién me dice cuáles son las categorías de religión? ¿Cuáles son las categorías de religión? Una persona, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, escucho. ¿Me escucha, maestro? Cuando se refiere, un ejemplo, a religión, ya se está refiriendo a una persona que tiene una creencia en específico, diría yo. Ok. ¿Y cuáles son las religiones? ¿Quién me dice? No, cristiano, evangélico, mormón, adventista. Entonces, cuando yo pregunto por la diferente creencia que existe a nivel general. Ok. Cuando yo pregunto por religión, si yo pregunto por religión, ¿qué respuesta me dan? ¿Un número o un nombre? Un nombre. Entonces, si es un nombre, la respuesta de la variable se llama cualitativas. Cualitativas. Si yo digo estado civil, ¿la respuesta es un nombre o un número? Un nombre. ¿Cuáles son los estados civiles que hay? Ustedes conocen. Casado. Casado, soltero, viudo, separado. Ok. Si yo le digo a usted color preferido, ¿la respuesta es un nombre o un número? Un nombre. Un nombre. Entonces la variable es cualitativas. Cuando es un nombre la respuesta, la variable es cualitativas. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, hay otro tipo de variables que se llaman cuantitativas. Cuanti tiene que ver con cantidad. Quali tiene que ver con cualidad. Cuantitativas son las variables numéricas. Cuantitativas. Si yo le digo número de hijos, ¿es un nombre o un número la respuesta? Un número. Si yo le digo edad, ¿la respuesta es un nombre o un número? Un número. Un número. Entonces, esas variables se llaman cuantitativas cuando la respuesta es un número. Cualitativas cuando la respuesta es un nombre. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora vamos a Perfecto. Vamos a clasificarlas. Las cualitativas, que son las de los nombres, se clasifican en dos tipos: ordinales y nominales. ¿Cuándo son cualitativas ordinales? Cuando llevan una escala o una etapa. Un ejemplo, el nivel educativo lleva un orden. Nivel educativo. ¿Cuáles son los niveles educativos que ustedes conocen? Sí. Primero, segundo, tercero, así. A nivel de primaria, a nivel educativo, Maestro, 3 niveles. diría. Oye, maestro. Dígame, Edwin. Hasta donde yo tengo entendido, tenemos 3 niveles. Nivel inicial, 4. Nivel inicial, nivel básico, nivel secundario
y nivel superior. Ok, muy bien. Si estoy equivocado, me pueden corregir. No está equivocado. Yo lo que quiero que usted sepa que nivel educativo es una variable cualitativa ordinal, porque lleva un orden. No es lo mismo usted está en el nivel primario que usted está en el nivel secundario ni universitario. Hay un orden entre ellos. Igual, no es lo mismo usted ser un bachiller que usted ser un profesional o que tener una maestría o que tener un doctorado. No es lo mismo. Cuando hay escalas, etapas, se llama ordinal la variable. Cualitativa, ordinal. ¿De acuerdo? Si yo le digo calidad en el producto, bueno, malo, regular, hay un orden ahí. No, no hay orden ahí. Sí, claro, hay un orden. Porque no es lo mismo usted decir Bueno, que un pues producto es bueno. Claro que sí, porque no se puede decir si una cosa es buena. Se puede decir malo o bueno, no importa. Maestro, hay un orden, porque usted observa el producto. No, y dependiendo porque cómo usted no, observe el producto hay un que orden. hizo, usted selecciona la respuesta. Hay variables, las variables, déjeme decirle algo, aclararle algo. Las variables de por sí vienen clasificadas. Aunque usted no le encuentre orden, tiene un orden. La calidad de un producto, bueno, regular, malo, hay un orden, aunque usted no lo crea. No es lo mismo un arroz que usted lo compre, como no sé mucho de arroz, pero uno que usted compre que sea superior, hay uno que le llaman de que superior, hay otro que tiene otro nombre, hay uno mejor que otro. El campo, profe, hay un arroz que le llaman campo. La gasolina también es así. Exactamente, la gasolina regular, premium, no es lo mismo la regular que la premium. Entonces hay un orden, hasta por eso una cuesta más que otra. Hay variables que tienen orden, hay otras que no. Las que tienen orden, cualitativa ordinal, las que no tienen orden, cualitativa nominal. Eso es lo que yo quiero que usted entienda por ahora. Entonces, un ejemplo, si yo le digo color preferido, usted me dice, mira, azul, otro dice rosado, otro dice blanco, negro, amarillo. No hay orden. Eso es cualitativa nominal. La religión es nominal. No es lo mismo que usted diga católico, evangélico, cristiano. Son religiones todas. No hay un orden entre ellas. Ahora, el estado civil está en veremos. Hay gente que dice que es nominal, hay otra gente que dice que es ordinal. Porque primero se está soltero, después uno se casa, ¿verdad? Sea unión libre o sea casado, después se separa o se divorcia o enviuda. O sea, hay gente que lo categoriza como nominal, otro como ordinal, pero no hay problema con eso. Entonces, del lado de las cuantitativas, que son las numéricas, las variables pueden ser discretas y continuas. Cuando una variable es cuantitativa discreta, cuando no se puede fraccionar. ¿Qué significa fraccionar? Subdividir. Ejemplo, si yo le digo a usted, ¿cuántos hijos usted tiene? Alguien me dice 0, otro me dice 1, otro me dice 2, otro 3, otro 4, otro 5, etcétera. Nadie me dice que tiene un hijo y medio, o 3 y medio, o 0 y medio, o 1 y medio. ¿Cierto o falso? Si yo Cierto. ¿Cuántas camas hay en su casa? Usted no me puede decir que tiene cama y media. O tiene una, o por más pequeña que sea, cuenta como una. Si yo le digo número de televisores en su casa, no me puede decir que tiene televisor y medio. O tiene 1, o tiene 0, o tiene 2. Hay variables que no se subdividen. Esas se llaman cuantitativas discretas. Existen otras que sí se dividen, que se llaman cuantitativas continuas, como la talla y el tiempo.
¿Qué tiempo usted tiene en la universidad? Ah, mira, yo tengo 2 años y medio y es válido. El tiempo se divide. ¿Qué edad usted tiene? Cuantitativa continua. Edad. Yo tengo tantos años, pero tengo tantos años y tantos días, o tantos años y tantos meses, o tantos años y tantas semanas. Nadie tiene una edad exacta. Bueno, en el momento en que nació, el día de su cumpleaños, a la hora que nació, dice, bueno, tengo tantos años justo. Pero de que pasa un minuto ya, no es exacta la variable. Existe otra variable que es cuantitativa continua, que es la talla, el tamaño de la persona. ¿Cuánto usted? Ah, yo tengo 5 pies y 8 pulgadas. Variable que por su naturaleza admiten fracciones. Entonces, yo creo que eso ahí más o menos entiende. Aquí viene otra pregunta de Sammy que se llama la fuente de datos. Existen 3 fuentes de datos, 3 en estadística. Fuente primaria, que cuando usted toma la información de manera directa, si usted entrevista a una gente, lo hace directo con ella. Si hace un censo, directo. Si hace una encuesta, directa. Si hace un panel o un grupo focal. Esa es fuente primaria. Existe otra fuente que es la secundaria. La fuente secundaria son datos e informaciones que usted recolecta, pero a través de registros. Si usted va al hospital o a salud pública o a cualquier institución, al MINER, Ministerio de Educación o al Banco Central, o va a internet, o va a una tesis o a un libro a buscar informaciones, son fuentes secundarias. Esas son fuentes secundarias. Y la última fuente le llaman el cuestionario, que todo el mundo sabe lo que es un cuestionario. Preguntas abiertas o cerradas, o abierta y cerrada, y que usted lo confesiona en función de su objetivo de investigación. Usted elabora sus preguntas según lo que quiere investigar. Esas son las 3 fuentes de datos en la estadística. Y aquí tenemos otra cosa que son los pasos del método estadístico en la investigación científica. Hay libros que presentan 5 pasos, otros presentan más. Esa es otra pregunta de examen. Los pasos aquí son planteamiento del problema, recogida de información, análisis descriptivo, inferencia estadística y diagnóstico. Esos son los pasos. Y aquí tenemos un esquema de la etapa de los estudios estadísticos. Y aquí tenemos algo que le llaman notación de sumatoria, que eso está en la unidad 1, en el material que le envié, que leyeran. Aquí dice sumatoria de una constante. Eso es que si usted tiene un número... Maestro. 8, dígame. ¿Puede repetir los planteamientos que usted dijo? ¿Cómo? Por favor. Si puede repetir los planteamientos que usted dijo. Ok. De la notación de sumatoria. De la fuente de datos. Yo estoy hablando los ahora planteamientos que usted dijo ahora, que acaba de decir. Okay. Yo digo sumatoria de una constante. Existen 3 notaciones de sumatoria. La primera se llama sumatoria de una constante. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un 8 5 veces, 8, 8, 8, 8 y 8, para tú sumarlo, tú dices 8 más 8 más 8 más 8 más 8. La notación de sumatoria dice que es mejor multiplicar a n por la constante. El 8, tú lo multiplicas por 5 porque está repetido 5 veces y de una vez te da 40. Eso dice la notación de sumatoria. Hay otra que es sumatoria de una constante por una variable. Dice, si tú tienes aquí estos números que están en paréntesis, 7, 4, 8, 9 y 11, tú dirás 7 por 10, 4 por 10, 8 por 10, 9 por 10, 11 por 10. Sin embargo, la notación de sumatoria dice que tú lo sumes todo, te da 39 y lo multiplica por 10 y ya te da el resultado que es 390. Y por último dice sumatoria de la suma de la variable. Que si tú tienes que sumar 7 más 7, 4 más 10, 8 más 25, 9 más 14 y 11 más 28, dice que es mejor
que sume una variable entera, sumo la X me da 37, sumo la Y me da 84 y sumo las dos variables y me da 121 y terminé ahí. Eso no va para el examen, pero es un tema que hay que darle. Eso no está en el examen, notación de sumatoria, pero es un tema que hay que darle. Entonces, eso es más o menos para que usted tenga idea de cómo son las variables y cómo se clasifican. Sería bueno que usted leyera un poquito. En WhatsApp virtual, si no me equivoco, yo tengo un video sobre la clasificación de las variables. Nos dice multimedia por ahí. Es bueno que usted lo vea para que sepa cómo se clasifica. La práctica 1.1, yo no sé cómo ustedes van con ella, pero yo voy a esperar la semana que viene para asignar la práctica 1.2. La práctica 1.2 tiene que ver con la clasificación de las variables. Yo por Telegram se la voy a enviar las dos. Le voy a enviar la 1.1 y le voy a enviar la 1.2. La 1.2 para que la vayan conociendo. No es que tienen que hacerla ahora, pero para que la vayan mirando, observando. Si quieren motivar, la puedes realizar. Entonces, la práctica, dije, son individuales. A mí no me gustan las prácticas grupales porque uno hace la práctica y los otros se enganchan. A mí no me gusta así. Me gusta, aunque ustedes la hacen grupal como quiera, porque tienen su grupo y se reúnen, pero las prácticas son individuales, que si usted la copia de otro alumno, por lo menos algo aprende. No es lo mismo que si el alumno la hace y la copia él y nada más pone la matrícula y el nombre suyo. No es lo mismo. Entonces ya eso era todo por hoy. Si tienen preguntas me la hacen y si no, pasamos la lista. Maestro, es una sugerencia. Sería bueno que usted envíe por el grupo los temas que debemos de estudiar para la práctica. No sé si los demás compañeros estarán de acuerdo con lo mismo. Edwin, eso fue lo que hice el primer día de clases. El primer día envié la teoría de la unidad 1, que está en la plataforma. Recuerde que yo no tuve en la primera clase nada. Para que estudiaran. No se escucha, maestro, no se escucha. Usted puede entender de lo que estoy hablando. Así es que yo trabajo. Profe, para que se acuerde de mandar el link por la plataforma, por donde usted quiera, de YouTube. Ah, de los videos, ok. Yo se lo escribo ahora, sí. ¿Dónde están los videos de clase que estamos grabando? Pues bien, yo hago eso. Yo le mando primero el material para que lea y después que usted lee, yo explico y después que yo explique, asigno para que usted suba la práctica. Yo no hay una sola práctica que pongan sin explicar.